Mi ciudad es muy pequeña, de esas donde todos se conocen y cualquier chisme, por pequeño que sea, se comenta durante semanas. Pero lo que me ocurrió aquella noche no se convirtió en conversación, se convirtió en silencio. Porque hay historias que no fueron hechas para contarse en voz alta. Y esta es una de ellas. Hasta hoy, cuando paso cerca de ese lugar, mi cuerpo reacciona antes que mi mente. El frío vuelve. El olor parece regresar. Y esa sensación de que algo me observaba aquella madrugada nunca desapareció. Ese día iba a haber una fiesta en la plaza central de la ciudad. Nada fuera de lo común. Música a todo volumen, gente joven, bebidas, risas. Todos nos conocíamos de toda la vida. Me arreglé en casa y me quedé esperando a que unos amigos pasaran a recogerme para ir juntos. Mientras esperaba, mi madre me observaba en silencio desde la cocina. Justo antes de que saliera por la puerta, dijo algo que jamás he olvidado. Me dijo, «No vayas hoy». Y luego añadió, «Tengo un muy mal presentimiento». No gritó, no discutió. Habló con un tono serio, diferente, casi como si tuviera miedo. Yo, claro, no le hice caso. Era joven, quería divertirme. Le respondí que no iba a pasar nada, que no se preocupara. Le prometí que antes de las 4 de la madrugada estaría de vuelta en casa. Si tan solo hubiera sabido lo que me esperaba esa noche, te juro que jamás habría salido de casa. Al llegar a la plaza, todo parecía completamente normal. Luces de colores, música sonando, gente bailando. Como no bebo alcohol, me compré un refresco y me quedé un rato viendo a mis amigos que ya empezaban a animarse. Bailé un poco, conversé con algunas personas, coqueteé. El tiempo pasó volando, como siempre pasa en las fiestas. De repente, saqué el celular para ver la hora. Eran las 2:40 de la madrugada. Y justo en ese momento, sentí un cansancio muy extraño. Una necesidad repentina de irme a casa, de estar en mi cama. Llamé a los amigos con los que había llegado para ver si querían volver juntos, pero me dijeron que no, que todavía era muy temprano, que la fiesta apenas empezaba. Así que, sin pensarlo mucho, tomé una decisión. Decidí regresar solo, caminando. Guardé el celular en el bolsillo, lo puse en silencio para no molestar a nadie, y empecé a caminar despacio por la acera. El camino a casa no era largo, pero para llegar tenía que pasar por un lugar que siempre intentaba evitar de noche, justo frente a una antigua discoteca abandonada que se llamaba Tósquela. Y el problema no era la discoteca. El problema es que, justo enfrente, hay un cementerio antiguo, separado de la calle solo por un muro bajo y un pequeño portón blanco de hierro forjado. Cuando me di cuenta de que estaba completamente solo y que no tenía más remedio que pasar por ahí, empecé a sentir miedo. Pero ya estaba a mitad de camino, así que apreté el paso y continué caminando. Al acercarme a la esquina de la discoteca, justo antes de llegar al tramo del cementerio, sentí algo que nunca antes había experimentado. Un escalofrío tan intenso que me recorrió todo el cuerpo, desde la nuca hasta los pies. Me quedé helado, literalmente. Mis músculos se tensaron. Instintivamente, mi cabeza giró y miré hacia adentro del cementerio. Y fue entonces cuando lo vi. Junto al portón blanco, completamente inmóvil, había un ser totalmente negro. Y no era una sombra común, de esas que proyectan los árboles. Era un cuerpo. Tenía forma humana. Llevaba un sombrero negro de ala ancha, un traje negro impecable, zapatos negros relucientes. Pero el rostro no se podía ver. Era como si la sombra del sombrero cubriera toda su cara. Solo había oscuridad, un vacío donde debería haber una cara. Mi corazón empezó a latir con una fuerza descomunal. Sentía los latidos en mi garganta, en mis oídos. Y antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera pensar en correr, ya estaba frente a mí. No lo vi moverse, no lo vi caminar. Simplemente, en un parpadeo, pasó de estar junto al portón del cementerio a estar parado a 1 metro de distancia, bloqueándome el paso.
Me quedé completamente paralizado. Mi cuerpo temblaba sin que yo pudiera controlarlo. Mis piernas no respondían, y entonces sentí el olor. Un hedor fuerte, nauseabundo, como una mezcla de azufre quemado con perro mojado. Era un olor insoportable que te revolvía el estómago. Era alto, más alto que yo y de complexión fuerte. Tenía el cuerpo de un hombre, pero no parecía humano. Había algo en su presencia que gritaba que no pertenecía a este mundo. Entonces habló. Su voz era firme, grave, demasiado tranquila para la situación. Me dijo: «Vine a darte un regalo». No pude responder. El miedo me había robado la voz. Continuó con esa calma aterradora: «Si aceptas, tu vida va a cambiar». Cada palabra que pronunciaba me dejaba más y más aterrorizado. «Sé que llevas años intentando ganar dinero y no lo consigues», dijo. ¿Cómo demonios podía saber eso? Era verdad, había estado luchando con trabajos mal pagados, intentando ahorrar sin éxito. Pero eso era algo personal, algo que no le contaba a nadie. «Eres joven», continuó, «y tienes todo lo que necesito». Entonces hizo algo que mi cerebro todavía no puede procesar. Metió la mano derecha en el bolsillo de su saco, un bolsillo normal, y sacó de allí un pantalón de mezclilla negro. Un pantalón entero, doblado. Lo sacó de un bolsillo que no podía ser tan grande. Desafió toda lógica. Tomó mis manos que temblaban sin control y colocó el pantalón sobre ellas. «Cuando te pongas este pantalón», me dijo, «tu vida cambiará de la noche a la mañana». El pantalón estaba caliente. Muy, muy caliente, como si acabara de ser planchado a máxima temperatura. El calor traspasaba mis manos. En ese preciso instante, con el calor del pantalón en mis manos y el hedor a azufre en mi nariz, algo despertó dentro de mí, un instinto de supervivencia. Me solté bruscamente, dejé caer el pantalón al suelo y corrí. Corrí como nunca en mi vida, llorando, desesperado, sin atreverme a mirar atrás, porque sentía que si lo hacía, él estaría justo detrás de mí. Llegué a la puerta de mi casa sin aliento, fuera de mí. Empecé a golpear y a gritar para que mi madre me abriera. Cuando finalmente abrió la puerta, caí de rodillas en el suelo de la sala, temblando de pies a cabeza. Entre sollozos, le conté todo lo que había pasado. El hombre, el olor, el pantalón. Ella, en lugar de llamarme loco, me creyó. Vio el terror en mis ojos. Hizo una oración en voz alta, pidiendo protección. Me mandó a bañarme con agua fría. Me dijo que rezara, que pidiera protección a Dios, a los ángeles, a quien fuera. Pero lo peor todavía estaba por venir. Cuando terminé de bañarme y entré a mi dormitorio, el pantalón estaba encima de mi cama. El mismo pantalón de mezclilla negro. Estaba perfectamente doblado y estaba humeando. Emanaba un calor tan intenso que se podía ver una especie de vapor saliendo de él. Grité y llamé a mi madre. Le pregunté si había sido ella, si de alguna forma lo había recogido y lo había dejado ahí. Ella juró que no había planchado nada y, lo más importante, que la llave de mi cuarto siempre la tenía yo. Nadie más podía haber entrado. En ese momento, solo una explicación tenía sentido, y era una explicación aterradora. Mi madre, sin dudarlo un segundo, tomó un palo de escoba. Con la punta del palo, enganchó el pantalón. Lo llevó arrastrando hasta el fondo del patio trasero. Allí teníamos un viejo tambor de metal que usábamos para quemar basura. Arrojó el pantalón dentro del tambor y le prendió fuego. Recuerdo que el pantalón tardó mucho en quemarse. La tela parecía resistirse a las llamas, pero al final se consumió por completo. Esa noche, nadie en la casa durmió. Nos quedamos despiertos en la sala, con las luces encendidas, hasta que amaneció, y decidimos guardar silencio, porque sabíamos que si contábamos esta historia, nadie nos creería. Nos tomarían por locos. Este fue uno de los relatos más aterradores de toda mi vida.